Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hablarles sobre enfrentando el temor. Y primeramente vamos a ver qué es el temor, ¿verdad? Es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. El temor en latín es timor, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que lleva, eh, que puede considerarse como un riesgo. Es un peligro dañino para una persona, a uno como persona, ¿verdad? Un daño futuro o inmediato. Es un sinónimo del miedo. Es la emoción o angustia por un riesgo imaginario o real. Es la sensación desagradable que, que surge por la adversidad natural a las amenazas. Es un mecanismo de supervivencia y defensa, o sea que es algo natural en nosotros, en nuestro cuerpo. Gracias al temor, el individuo puede responder con rapidez ante cierta situación adversa. Todos alguna vez hemos sentido miedo, hemos sentido temor por alguna u otra cosa, ¿verdad? Lo cual nos lleva a actuar de manera presurosa, pero también existe un temor irracional. Ese es el temor imaginario, es el que tú creas en tu mente, que es aquello que tú crees que puede suceder en tu vida, ¿verdad? Lo cual te impide que se haga algo correcto o que te impide avanzar, que te congela o que te pausas. Cabe resaltar que este tipo de temor que estamos hablando, el cual estamos hablando, no es el mismo del temor al Señor, el temor a Dios. Porque a esto se refiere con un temor reverencial por Dios, es como respeto por su poder, por su gloria, por su juicio, por su ira y por su enojo. Entonces el primer temor que vimos no es algo que sea beneficioso para nosotros en lo absoluto. Este es un espíritu de cobardía, como nos dice segunda de Timoteo 1:7. Entonces, este espíritu, es claro, no viene de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que uno de nuestros mayores enemigos es el miedo, es el temor, ¿verdad? Todos tenemos miedos y la mayor parte del miedo nace de ideas en nuestra mente. Ahora bien, ¿cómo llega el temor? El temor viene a nosotros, como los dije, viene la mayor del temor viene por nuestra imaginación, por el que sucederá. Puede pasar esto, puede pasar aquello, a el otro, entonces es imaginario. O bien surge de cosas o experiencias que hemos vivido, ¿verdad? El ser humano, la mayoría de las personas, según un estudio psicológico en el cual estaba analizando, dice que hay 4 cosas de las cuales el ser humano, la mayoría de ellos, ha experimentado o experimentamos, ¿verdad? El número 1 es el temor o el miedo a la muerte. Esto pues es el temor a quedarte, es un temor primario, ¿sí? Es de supervivencia, lo cual pues claramente la palabra lo dice, que puedes quedarte sin vida. En esto incluye el temor al vuelo, en aviones, por ejemplo, que tú tienes miedo de subir, de volar, porque tienes miedo de que el avión caiga, que explote, exageradamente hablando, que se caiga, ¿verdad? Entonces es un miedo que tú dices, no, 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 yo no vuelo, ¿qué tal si el avión se cae? Y simplemente este miedo ya te impidió que tú hagas un viaje, que tú salgas, que pases, que disfrutes la vida. Número 2, habla de la pérdida autónoma de autonomía, perdón, es el miedo a perder la libertad de nuestros movimientos naturales, ¿sí? A esto que podemos encajarles en agrupa, por ejemplo, que quedemos inmovilizados, que quedemos paralizados, que quedemos restringidos, sometidos, atrapados
o bien encarcelados. Es todo aquello que no te va a impedir tener un movimiento más allá de cierto límite. Entonces veíamos los ejemplos de la inmovilización, que tu cuerpo se quede paralizado y no puedas hacer nada. Bien, hay unos que tienen fobias a estar encerrados, ¿sí? Hay personas que simplemente el hecho de ver 4 paredes a su alrededor ya tienen cierto miedo, el cual empiezan a imaginarse tantas cosas, que su corazón, su mente, su ritmo cardíaco se acelera y simplemente no puede estar así, no puede estar en este ámbito. Todas estas cosas que te impiden inmovilización, es un miedo a pérdida de autonomía. Número 3, a la soledad. ¿Cuántas personas no hemos pasado o tenido miedo a estar solos, verdad? Al abandono, ¿sí? Esto es el abandono, al rechazo, a sentirnos despreciados, ¿sí? A la angustia de convertirse en una persona no querida, que nadie quiere, que nadie respete, que nadie valore. En esto se incluyen los celos y la envidia. Muchas personas hemos pasado por esto. En mi caso, yo pasé muchas veces este tipo de miedo. Yo era una persona que me daba mucho me daba mucho miedo quedarme sin amigos, quedarme sin nadie a mi alrededor. Era tanto mi miedo que a veces también me sentía así de que no encajaba con ciertas personas, que mi conversación no encajaba con sus conversaciones. Era tanto eso que entonces yo me quedaba callada, me quedaba pausada, porque yo me sentía muy pequeña al lado de todas esas personas. Entonces mi miedo para no querer alejar a esas personas, mi miedo para no hablar y no sentirme que no encajaba con ellos, entonces ese mismo miedo que hacía me alejaba automáticamente de lo que yo quería hacer. ¿Sí? Me daba miedo no encajar, ser así como nos lo está diciendo aquí, que no fuera valorada, ¿verdad? Que mis ideas no tuvieran ese valor como lo que ellos expresaban, a que se burlaran de mí. Entonces esto era un miedo que gracias a Dios ya venció en mí, ¿sí? Ahí me daba miedo hablar a través de las pantallas, me daba miedo hablarle frente a una persona conocida o desconocida. Entonces Dios cambió esto en mi vida para gloria de Dios. Yo sé que así lo puede hacer con muchos de ustedes que han sufrido o que sufren de este miedo, ¿verdad? El número 4 son daños y perjuicios al ego. ¿A qué se refiere esto? Es el miedo o sentimientos de humillarnos, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación, ¿verdad? Esto está muy ligado a lo que vimos anteriormente, que era la soledad, porque la soledad nos conlleva a esto, ¿verdad? Vemos que nos da vergüenza. ¿Cuántas personas no hemos sentido vergüenza de hablar frente a personas? No hemos sentido vergüenza simplemente de ser quienes somos, no estamos seguros, ¿verdad? Pero bueno, este ya es un poquito de otro tema. Nos da miedo en la situación profunda de desaprobación. Es muy parecido a lo que les estaba mencionando anteriormente, pero aquí se encaja más como hablar a público, expresarte junto a ciertas personas, ¿verdad? Ante una multitud. Entonces vemos cómo el miedo aquí te puede paralizar o no. Entonces, y ya vimos qué es el miedo y cuáles son algunos de los mayores miedos que pueden haber como personas o incluso a través de nosotros. Ahora vamos a ver cuáles son las reacciones que tenemos ante el miedo o ante el temor, ¿verdad? Ahora bien, quiero ver que vemos que nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta. Entonces esta alarma se encarga de activar el sistema nervioso simpático. Esto es una parte del cerebro, el sistema simpático es una parte del cerebro que se encarga de activar las respuestas físicas de huida. Entonces, ¿qué hace? Esto hace que nuestro corazón empiece a bombear más sangre, a que los músculos comiencen a tensarse aquí, que a veces lo puedes confundir con un estrés, porque son estos músculos que se tensan, ¿verdad? Entonces tus pulmones comienzan a bombear más oxígeno
entonces tu respiración va acelerándose, respiras más profundo, más rápido, tu estómago se cierra, son esas sensaciones que a veces lo confundes con nerviosismo. El nerviosismo es un temor, entonces este miedo hace que tu estómago te duele, que dices, ay, no, no puedo porque luego me duele la panza y quiero ir al baño y quiero hacer esto y quiero hacer el otro, entonces no, 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 y te impide hacer esas cosas que a lo mejor tú sí quieres hacer, pero tu miedo te lo impide, ¿verdad? Entonces, es por esta adrenalina activa, es esta adrenalina que te hace incapaz de que tú puedas actuar o sentimos este agobio, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos actuar de manera presurosa ante esto, por eso cuando nuestro cuerpo se empieza a acelerar, nos decimos que nosotros nos aceleramos, ¿verdad? Que caemos en esto y podemos actuar de manera rápida, de manera precisa, pero también podemos actuar de manera rápida, pero irracional, que no pensamos, simplemente actuamos y ya tenemos una respuesta, un estímulo, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Entonces, a través de esto puede venir el bajo autoestima, te puedes sentir agobiado, te puedes sentir culpable, te puedes sentir molesto, puedes sentir molestias porque actuaste sin pensar de una manera que ahora te arrepientes a través del miedo, porque es un estímulo de, ¿qué dijimos? De supervivencia. Tu cuerpo se prepara porque el cuerpo quiere defenderse a través de algo que no ve, para defenderse a algo que no sabe cuál va a ser lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, nosotros al no saber qué es lo que va a poder suceder en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en las actividades que nosotros queremos hacer, viene un miedo, una inseguridad, viene el miedo y dice, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Entonces, nuestra mente empieza a acelerar y empieza a crear imaginaciones, respuestas equívocas que a lo mejor ni siquiera van a suceder, pero tu cuerpo ya reaccionó ante ese miedo que tú mismo estás imaginando y hace que tú reacciones de esta manera. Pero bueno, ahora vimos ya qué es el miedo, qué es el temor, cómo puede venir y cuáles son las reacciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y puede haber reacciones también emocionales que dijimos que era el agobio, el bajo autoestima y eso. Entonces, ahora vamos a leer Mateo 8 del versículo 23 al 27. Dice, Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar al lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Contestó Jesús. Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es ese hombre que hasta los vientos y las olas obedecen? Amén. Entonces aquí quiero resaltar que los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor sobre la situación que estaba pasando en este momento, ¿verdad? Vinieron olas, tuvieron miedo, su cuerpo a lo mejor se tensó, su corazón empezó a volver más sangre, comenzaron sus pulmones a acelerar más oxígeno, su respiración cambió, se aceleró. Entonces la reacción de ellos fue, ellos se despertaron y ellos reaccionaron rápidamente. ¿Qué hicieron? Clamar. Entonces en ese momento yo creo que ante el miedo corrieron y Jesús, Jesús, sálvanos, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Entonces ellos fueron y despertaron a Jesús, ¿verdad? Entonces aquí tomen este punto. Muchas veces pueden venir estas olas, puede venir una tormenta, vienen olas, viene el viento, una gran tormenta viene a querernos ahogar, a querernos tapar, a querernos paralizar. Miedo que no te va a querer dejar en paz, que vas a decir voy a morir, puedo pasar por esto, y empiezas, ellos ¿qué hicieron? Vieron olas y de inmediatamente crearon en su imaginación, nos vamos a ahogar, ¿verdad? Entonces, ante una situación adversa o perjudicial, nosotros ya imaginamos una respuesta que puede o no suceder. Entonces,
pueda o no suceder, nuestro cuerpo reacciona. Ellos reaccionaron, ellos clamaron. Cuando venga así una adversidad, un miedo, un temor, una tormenta, ¿verdad? A tu vida, un problema, una enfermedad, soledad que haya en tu vida. Yo te digo, en esa soledad, en ese momento, en esa situación de dolor, en esa situación de que nadie te entiende, en ese sufrimiento que estás teniendo, ahí clama a Dios. Dios está ahí, nada más es cuestión de que tú le clames y Él se va a levantar. Dice que aquí, que entonces Jesús se despertó, se levantó y que les dijo, por qué tienen miedo? Que no ven que aquí estoy yo, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes miedo, hermano? Si el mismo Dios está ahí contigo, el que creó las olas, el que creó el mar, es el mismo que tiene la autoridad para calmarlas. Y si pudo calmar una ola, si pudo calmar una tormenta, ¿cuánto no más va a calmar esa enfermedad? ¿Cuánto no más va a calmar esa angustia, ese dolor, esa soledad que estás sintiendo en tu vida? Amén. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios. Él siempre estará a tu lado. Él nunca nos abandonará. Él dijo, no te dejaré huérfano, no te dejaré solo. Estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar haciendo eso, clamar y confiar en Dios. Con fe todo es posible. Sí, tenemos que clamar a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el temor? ¿Cómo vas a vencer ese temor? Debemos uno reconocer cuál es ese miedo, reconocer la raíz de ese miedo, que yo tengo miedo a la soledad porque una vez sufrí por esto y esto y esto, o simplemente me da miedo el quedarme sola, me da miedo el abandono, me da miedo que venga una enfermedad en esos tiempos, me da miedo enfermarme de coronavirus, me da enfermo de que tal persona fallezca porque tiene síntomas. Ok. 2, confiar y amar a Dios, como nos dice primera de Juan 4:18. Debemos reconocer, ¿verdad?, cuál es la situación y debemos confiar en Dios, el Dios que calmó las olas, el viento. Es el mismo Dios que está hoy aquí contigo, el mismo de ayer, el mismo Dios de hoy, el Dios del mañana, es el mismo que sigue obrando, aquel que libertó, aquel que sanó, aquel que liberaba endemoniados, ¿verdad?, que expulsaba demonios, es el mismo Dios que está ahí para ti, parado en esta barca para tu tormenta. Refúgiate en el Señor, como nos dice Salmo 56:31, ¿verdad? Y clamar a Jesús, como nos dice Mateo 8, así como lo hicieron los discípulos. No te preocupes, solo clama a Dios y Él está ahí en tu barca para rescatarte. Y entonces, Dios es bueno, hermano. Dios nunca te va a dejar, Dios no te va a abandonar, no sea lo que estés pasando, tu dolor. Yo me duelo con todas aquellas pérdidas que han pasado, pero también te puedo decir, Dios te ama. Dios tiene un proceso, Dios tiene un propósito, Dios tiene el control en tu vida. Confía en Él y vas a ver que Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios va a restaurar ese corazón, Dios va a restaurar esas pérdidas que hay en ti y vas a ver cómo Dios a ti no te va a abandonar, porque ese mismo Dios que sostiene aquella barca te va a sostener a ti y a tu familia. No te preocupes, confía en Dios, clama a Él. Cuando venga la soledad, cuando venga el miedo, cuando venga la enfermedad, cuando venga el temor, la ansiedad, ¿verdad? Si Dios te ha dicho, di esto a aquellas personas y no lo has hecho porque tienes miedo de que se avergüencen, de que te humilles, no te preocupes, porque Dios está contigo hasta el fin del mundo, porque Dios es el que pone el hacer como el hacer. Dios está a tu lado, hermano, no tengas miedo, ¿verdad? Esta enseñanza aquí termina cuando dice, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es ese hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Yo te digo aquí en este momento, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Cuál es tu tormenta y quién es el Dios al que le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a un Dios que no es capaz? ¿Le estás creyendo a un Dios que no es fuerte? ¿O le estás creyendo a este Dios que calma el viento y que reprende y las olas obedecen? Que toda tempestad se va. ¿Le estás creyendo a este Dios? Hermano, yo quiero orar por ti en esta hora. No importa cuál es tu miedo, no importa cuál es el temor, no importa la situación que estés pasando, Dios tiene el control. Dios te ama porque nos ha amado con amor eterno.
y que es eterno, algo que nunca se termine. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que hayas hecho en el presente, Dios te sigue amando. Señor, en esta hora, Padre, yo te pido por todas esas personas que están a través de estos medios. Yo no sé lo que estén pasando en sus casas, en su familia, en su vida personal, Padre, en su corazón, en sus emociones, pero yo los pongo en tus manos para que todo temor se vaya de ellos, Padre, porque tu palabra dice que tú no nos diste espíritus de cobardía, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que desates todo aquello temor, toda inseguridad, Señor, todo celo, toda envidia, todo ese temor, todo ese parálisis que ha venido en ellos, desátalo y obra en ellos, Padre. Yo te pido todas aquellas personas que han sentido la pérdida de un familiar, te pido que restaures su vida, su corazón, que les des, Padre Santo, ese aliento, ese consuelo que solamente tú puedes dar, Padre. Te lo pido, obra en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Haz y cumple tu propósito en ellos. Dale gozo, dale alegría, que sus lágrimas se conviertan en gozo, Padre Santo. Dales paz, dales calma en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Así sea, Padre, y que a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ánimo, tú puedes, levántate, avanza, que el miedo no te paralice, que el miedo no te congele, que no te haga reaccionar irracionalmente, sino confía en Dios, ora a Él, que Él te dé la respuesta, que Él te ayude a vencer esos miedos, esos obstáculos y que a Él sea toda la gloria. Amén. Dios te bendiga.